Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy consultora de estrategia y productividad para negocios de servicios. Te ayudo principalmente a descubrir en dónde hacer foco para que te puedas organizar, para que puedas lograr tus objetivos, pero desde un lugar con paz mental y disfrute sobre el recorrido que vas haciendo con tu negocio. Que quizás no pongamos tanta energía en el resultado en sí, sino en el camino recorrido hacia ese resultado para que cuando llegue el resultado tan esperado, logremos festejarlo y celebrarlo como Dios manda y no estemos pensando ya en el siguiente a realizar. Hoy quiero que hablemos sobre las horas invisibles de tu servicio y algo que me pasó hace tiempo, y también te voy a traer como un caso de trabajo con clientes que me fue pasando en este tiempo, que vengo trabajando mucho en temas de planificación estratégica, sobre todo porque noto esta dispersión a mitad de año que suele ocurrir, de no sé muy bien qué sigue o no sé muy bien cuáles son los siguientes pasos en donde debería enfocarme, o tengo este mar de ideas pero no sé cómo organizarlas. Entonces vamos con esto del episodio de hoy. Lo primero que te quiero contar es una frase que me dijo una mentora una vez que un poquito me dolió y me tocó el ego, te voy a decir, que fue: tu servicio no es caro, está mal explicado o mal armado. Esto a mí me puso primero, obviamente, a la defensiva, porque reaccioné de esa manera en ese momento, pero después es verdad que me puse a pensar y me di cuenta de qué era lo que estaba fallando en ese momento en el negocio y por qué no estaba funcionando del todo la venta de mi servicio. Cuando estamos dando servicios, sobre todo personalizados, estamos hablando de horas invertidas, quizás frente a una pantalla hablando con nuestros clientes. Esas son las horas visibles, vamos a decir. Las horas que nuestro cliente percibe como valiosas y ve dónde puso su dinero. Pero ¿qué pasa con esas horas que son invisibles? Esas horas que te lleva a crear espacios, hacer arreglos, pensar en las sesiones, revisar cuestiones del proceso de trabajo. Estas son las horas invisibles y quiero que hablemos de ellas para que puedas entender de verdad cuán rentable y cuánto se percibe del otro lado sobre tu servicio. Acá es donde entra esta frase de esta mentora que me decía que no era caro mi servicio, sino que estaba mal explicado. Y estaba mal explicado porque no estaba logrando transmitirle a mi cliente, que sigo en búsqueda de transmitir mejor cada día y comunicar mejor el servicio y el valor del servicio y en qué te estoy ayudando y cómo te voy a ayudar y tal. Digo, es como que no estaba logrando transmitirle a mi cliente cuál era el trabajo que estábamos haciendo y todo lo que requería también ese trabajo, que a veces confundimos el no estar comunicando y explicando bien con justificar el precio, ¿no? Como con esto de al final tengo que explicarle todo lo que voy a hacer y también en lo que estoy invirtiendo tiempo extra cuando no estoy visible ante la cámara con esa persona. Bueno, no, la verdad que no hace falta explicar todo el lujo de detalles. De hecho, a la mitad del recorrido de un presupuesto muy extenso, muchos clientes se quedan y ni siquiera lo leen, no saben de qué estamos hablando, porque quizás estamos siendo muy técnicos también, hablando de nuestro trabajo interno. Y acá es donde se pone a prueba nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad para discernir entre lo que es técnico y lo que nosotros conocemos y lo que es trabajo interno y que nosotros sabemos muy bien por nuestra expertise, y lo que el cliente quiere escuchar y necesita escuchar para entender con sus propias palabras cuál es el valor de este servicio que le estoy ofreciendo, qué magnitud tiene, hasta dónde llega, desde qué punto A qué punto B lo voy a llevar a esta persona. Y hay una brecha enorme entre el valor que damos y cómo lo percibe el cliente. Y eso afecta a todo: las ventas, el posicionamiento, el tiempo invertido, la rentabilidad. Y acá siempre surge este tema que, si venís escuchando el podcast hace tiempo, lo vas a notar como uno de los pilares que siempre se menciona, y es esto de seguir transmitiendo y repetir el mensaje. La repetición de nuestro mensaje hace que nuestra comunicación vaya evolucionando, y la repetición del mensaje con ejemplos, con casos concretos, con experiencias, con estos famosos story time que muchas veces se hacen en TikTok, por ejemplo, ayudan a nuestro cliente a ver hasta dónde llega ese servicio y qué podemos hacer por ellos. Que quizás no lo vieron en los últimos 10 videos que hicimos hablando de lo mismo, pero porque usamos otras palabras, porque usamos otra terminología que quizás no estaba tan asociada a su momento vital,
o quizás no supimos poner un ejemplo que se acerque a su caso real. Entonces acá tengo algunos puntos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el servicio personalizado te exige horas y horas de trabajo invisible? Preparación, documentación, seguimiento. Acá nos encontramos ante una situación de que, por ejemplo, te vuelvo a mi caso cuando trabajé con esta mentora, me encontré con que el servicio era de 3 meses, un servicio mega completo que llevaba a mi cliente del punto A al punto D, más o menos, ni siquiera al punto B, porque yo creía que eso era lo más importante y creía que ese era el paso natural y el recorrido que tenía que hacer para que de verdad fuese valioso el servicio. Y ahí me encontré con un montón de trabajo interno, de horas invisibles, que al final no estaba contabilizando dentro de ese valor que estaba poniendo al servicio. No solo no era caro, sino que era muy barato para lo que estaba haciendo. No solo me llevaba más tiempo, sino que debía aprender a organizarme de otra forma para que todas esas horas invisibles cada vez se reduzcan más. Y eso lo vamos haciendo a medida que también tenemos clientes, es decir, a medida que repetimos procesos, porque podemos mejorarlos, porque podemos sistematizar, porque podemos dejarnos plantillas, porque podemos hacer seguimiento de ciertas actividades, porque podemos delegar también ciertas cosas o dejar de hacerlas. Que esto es uno de los aprendizajes que tuve hace 2 años atrás con este servicio y que logré justamente reducir este servicio de 3 meses a 2 meses, duplicar el precio que tenía en ese momento por menos tiempo, por menos horas de las invisibles y mejor calidad de procedimiento para mí también como emprendedora. Por otro lado, tengo otro punto en el que hay que hablar de este tema, que es cómo calcular la rentabilidad real de tu uno a uno. ¿Cuántos clientes puedes sostener antes de agotarte? Porque acá muchas veces me encuentro con emprendedores que están iniciando en servicios uno a uno y que crean este monstruo de servicio que abarca todo, que no es necesario quizás abarcarlo todo, y ahí, bueno, después entramos en otros temas, pero que abarca todo y que al final, sí, quizás puedo cobrar un ticket más alto para ese cliente, pero ¿cuántos clientes puedo sostener al mes? ¿Qué otros servicios puedo brindar al mes mientras tengo estos clientes? Y esto está bueno, el hacer escenarios que me ayuden a visualizar la realidad de mis finanzas. Para todo esto hay muchísimo trabajo interno, pero quiero invitarte a reflexionar también sobre eso y sobre todo a que traquees el tiempo de trabajo que te lleva y dónde están puestas esas horas invisibles. Por otro lado, ¿por qué ofrecer menos puede ser más para tu negocio, ser más rentable para tu negocio? Es decir, trabajar este servicio más completo en bloques, en fases, en versiones simplificadas de ese servicio. Porque sí, quizás te llegue un cliente que necesita todo. Y he trabajado con clientes que necesitaron esos 3 meses al completo y que de hecho seguimos trabajando juntos. Pero también puede pasar que no te estén contratando o que estés tratando de vender un servicio demasiado grande para lo que necesita tu cliente ahora mismo. Y eso significa que hay que dividir el servicio en diferentes fases que te ayude a simplificar la propuesta, a que también puedas acompañar por más tiempo sostenido a esa persona. Y esto significa más ingresos para tu negocio también. En lugar de tener un cliente por 3 meses y que no te vuelva a contratar quizás por un año, quizás podés tener ese cliente con varios servicios, me invento 2 servicios, y que te vuelva a contratar el siguiente año para 2 servicios más. ¿Por qué? Porque lo estás acompañando en ese camino y en ese crecimiento. Y esto tiene que ver con conocer muy en detalle qué es lo que ocurre dentro de ese problema que soluciono o ese deseo que voy a abarcar. Por otro lado, cómo evitar caer en el síndrome de darlo todo, sin una estructura y sin un foco. En esto caí durante mucho tiempo, por eso es que traje esta frase al inicio del episodio. Durante mucho tiempo me di cuenta de que estaba dándolo todo en un solo servicio y que por esta comprensión de lo que yo hacía, es decir, por esta experiencia mía, mi profesionalismo mío de este tema, creía que si no daba todo eso, entonces no iba a funcionar. Cuando en realidad parte de nuestro trabajo como profesionales de servicios uno a uno, sobre todo, es el pensar qué es lo necesario para esta persona en este momento, sin tener que abarcar absolutamente todo, pero sí para que pueda avanzar al siguiente paso. Y ahí es donde
empieza ese síndrome de darlo todo, ¿no? De esa sensación que muchas veces aparece, que levantaran la mano o déjame un comentario si te sentís identificado o identificada con esto, de va a pensar que es poco o siento que es poco y al final como que nunca termina esa sensación. Y eso hace que al final sea frustrante porque estamos dedicando mucho más tiempo del que deberíamos y no estamos cobrando por eso, que eso también es bastante importante. Entonces, cuando te entre ese síndrome de darlo todo, que yo llamo, y ese más es más, pensá siempre en cómo lo puedes simplificar, cómo le podrías explicar esto a alguien que no entiende nada de lo que vos haces para que sea lo necesario, lo más importante y que sea un servicio de valor. Por otro lado, también tengo otro punto marcado acá que es cómo mostrarle al cliente el valor sin abrumarlo con procesos que no le interesan. Es decir, acá tiene que ver con esta habilidad de poder simplificar el mensaje y sobre todo abarcar lo que significa para esa persona en sus palabras. Para mí esto me ayudó muchísimo el hacer encuestas, el estar muy cerca de mis clientes, es decir, estar muy pendiente de su vocabulario, qué palabras utilizan, cómo las utilizan, en qué contextos, porque quizás para nosotros lo que significa la palabra burnout por ahí para otro no significa nada todavía porque ni siquiera lo vivió. Entonces hay que buscar sinónimos, como que acá nos convertimos un poco en expertos en sinónimos para encontrar ciertas frases que nos ayuden a que se comunique el proceso. Y el proceso simplificado. Algunas personas, por ejemplo, utilizan muy bien esta parte haciendo gráficos, haciéndolo en imágenes. ¿Cómo va a ser el proceso de trabajo? Bueno, va a ser de esta forma, esta forma, esta forma, y utilizan símbolos que sean claros para identificar cada parte. Otras personas son muy buenas nombrando cada parte del método con nombres precisos, pero que también no sean demasiado técnicos, sino que reflejen el resultado que estamos buscando cuando termine esa fase. Como que acá está bueno bajar a papel cómo estamos funcionando hasta ahora, qué mejoras podemos hacer y también dónde ubicar esas horas invisibles para poder saber reconocer cuánto nos lleva cada uno de esos servicios realmente. Esto de trabajar por horas puede ser un gran tema a desarrollar en otro episodio, pero algo que aprendí fundamentalmente de esta mentoría que había hecho en su momento fue, si bien yo no cobro por hora, mis horas tienen que estar cobradas como corresponden. Es decir, tengo que poder medir cuántas horas trabajo por cada servicio, por cada cliente y cuánto representa eso en dinero. Entonces, cuando empezamos a observar más las horas invisibles que solo las visibles, nos empezamos a dar cuenta de que los números quizás no están siendo del todo realistas y tenemos que hacer ajustes. Así que eso te lo dejo como un pendiente. Y por otro lado, el tema de las formas sostenibles de escalar un servicio personalizado. Bueno, acá se abren muchos caminos porque acá podemos hablar mucho sobre el ecosistema de servicios, es decir, sobre cómo construimos ese recorrido que queremos que haga el cliente por nuestro negocio, qué opciones tiene a disposición. En este momento estoy empezando una serie de videos sobre el proyecto de creación de un producto digital para mi negocio de servicios y estoy viendo todo eso que involucra el pensar, bueno, más allá de que yo esté presente o no esté presente, cómo quiero que la persona se encuentre con mi negocio, qué opciones puede tener. Y acá se trata de pensar en alternativas, pero estas alternativas es importante detectar cuándo empezar a crearlas, cuándo empezar a formarlas, a diseñarlas. A mí, por ejemplo, no me sirvió hacer cursos sin haber validado o haber hecho lead magnets, o sea, recursos gratuitos, sin haber preguntado con mis clientes. Todo lo que sale de los productos digitales que se compran sin mi intervención, es decir, sin mi servicio uno a uno, salen de las sesiones con clientes. Es decir, son ideas que salen de haber trabajado en eso con alguien. Porque de esa forma es más fácil saber que sí es necesario, que sí es tentador, que sí es una propuesta llamativa. Y voy a cerrar este episodio con dos casos de dos clientes diferentes. En el cliente A, vamos a llamarle, trabajamos el servicio de 3 meses y lo redujimos a 2 meses y lo que hicimos fue definir bloques
de temáticas a trabajar con cada cliente para que el presupuesto se pueda adaptar a esa persona según lo que se vea en la sesión de cortesía. Y para continuar, sobre todo, con ese cliente, para decirle, bueno, hoy te hago esta propuesta donde trabajamos en estos 3 bloques, pero el mes que viene o cuando terminamos este servicio, trabajaremos o podemos trabajar dentro de estas 2 propuestas porque es el camino natural que te puedo acompañar para seguir avanzando en tu planificación. Y esto lo que hace es darle previsibilidad también a, bueno, a nuestro negocio, a los tipos de clientes que tenemos, acompañarlos más tiempo, lo que nombraba anteriormente. Y en el caso del cliente B, detectamos una fuga de tiempo en la preparación y poca espontaneidad, tanto en sus contenidos como en cuestiones técnicas que en este momento no necesitan perfeccionarse. Es decir, esta persona se pasaba mucho tiempo analizando mucho sus procesos, analizando mucho su comunicación o preparando muchos contenidos y preparando muchos procesos como automatizaciones, como temas de, por ejemplo, la web o que la landing sea perfecta y perfeccionando todo, que al final no terminaba saliendo adelante o no terminaba siendo rentable, porque después de 6 meses de prepararnos, todavía el negocio no estaba facturando lo que deseábamos. Y esto suele pasar mucho con el tema del perfeccionismo y el querer que sea perfecto en este momento el servicio como tal. Y en realidad se trata más de hacer los mínimos viables del que siempre hablamos, pero teniendo en cuenta todos estos condimentos. Te pongo estos 2 casos para que veas casos reales en los que estoy trabajando en este momento con clientes, para que veas que se pueden mejorar cosas internas y salir a venderlas, y también para que veas que hay un montón de cosas que quizás no tenemos en cuenta que van detrás de todo ese mensaje, que vienen a reconocer tu tiempo de valor puesto en ese servicio, a reconocer todo tu esfuerzo también detrás del armado de ese procedimiento y que veas esas horas invisibles como las horas también que tienen que estar valoradas y explicadas dentro de tu servicio personalizado. Espero que este episodio haya sido de mucha utilidad para pensar y mover pensamientos diferentes para vos. Espero que con esto también saques conclusiones de tu servicio y que revises en detalle cuáles son esas horas invisibles versus las visibles. Y también que te comuniques con tu cliente de una forma clara para saber qué le pasa, cómo se encuentra, qué necesita y qué ve de tu servicio, tanto si te contrata como si decide no contratarte, porque esas conversaciones son las conversaciones que te van a ayudar a seguir avanzando en tus propuestas. Si te gustó este episodio, te pido por favor que me dejes un comentario y que me valores el podcast para que otras personas también lo descubran. Abajo te voy a dejar un espacio donde puedas, en la cajita de información, donde puedas suscribirte a la newsletter o descargar alguno de los recursos gratuitos que tengo en este momento. Estoy preparando, como te dije antes, un espacio especial para que puedas seguir avanzando en tu planificación. Así que te espero en la newsletter porque siempre son las personas que se enteran primero. Nos vemos la próxima.